Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Capítulo 1. Comienza con Jacob, hermano de Nefi, recibiendo el mandato de Nefi de escribir en unas planchas menores las cosas que considerara más preciosas, evitando detallar demasiado la historia de su pueblo, los nefitas, y centrarse en las enseñanzas sagradas, revelaciones y profecías. Jacob y su hermano José se esfuerzan en persuadir a su pueblo a creer en Cristo y a seguir sus mandamientos, con el fin de que puedan participar de la bondad de Dios y entrar en su reposo. Se menciona la muerte de Nefi y cómo, debido al gran amor que el pueblo le tenía, decidieron llamar a todos sus sucesores reyes con el nombre de Nefi, seguido de un número ordinal. El capítulo también detalla cómo, bajo el reinado del segundo rey Nefi, el pueblo comienza a endurecer su corazón y a caer en prácticas inicuas, incluyendo la poligamia y la acumulación de riquezas, imitando a figuras bíblicas como David y Salomón. Jacob y José, consagrados como sacerdotes y maestros, se esfuerzan en enseñar al pueblo la palabra de Dios, asumiendo la responsabilidad de sus pecados si no lo hacen con diligencia. Jacob explica que al trabajar con todas sus fuerzas para enseñar la palabra de Dios, buscan evitar que la sangre del pueblo manche sus vestiduras, es decir, ser responsables de sus faltas ante Dios. Capítulo 2. El hermano de Nefi, Jacob, continúa su discurso al pueblo nefita después de la muerte de Nefi. Comienza expresando su preocupación por el estado espiritual del pueblo y su responsabilidad ante Dios de declararles la palabra divina. Jacob condena el amor por las riquezas, el orgullo y la falta de castidad que ha observado entre el pueblo. Advierte a los nefitas sobre el peligro de enorgullecerse por sus posesiones materiales y de perseguir a sus hermanos debido a su supuesta superioridad. Jacob les insta a buscar el reino de Dios antes que las riquezas y a usar sus bienes para ayudar a los necesitados. Además, Jacob aborda el tema de la poligamia, citando los ejemplos de David y Salomón como abominables ante Dios. Declara que ningún hombre entre los nefitas debe tener más de una esposa y que la fornicación es una abominación para Dios. Él explica que Dios se deleita en la castidad de las mujeres y advierte que si el pueblo no guarda los mandamientos, serán maldecidos. Jacob también recuerda al pueblo los mandamientos dados por ley y les reprende por haber incurrido en mayores iniquidades que los lamanitas. Destaca el sufrimiento causado a las esposas y los hijos por las malas acciones de los hombres y lamenta la pérdida de corazones debido a la estricta palabra de Dios que desciende sobre ellos. Capítulo 3. Jacob se dirige a aquellos que son puros de corazón, exhortándoles a confiar en Dios y a orar con fe para recibir consuelo en sus aflicciones. Les anima a deleitarse en el amor de Dios y a permanecer firmes en su rectitud. Sin embargo, Jacob también advierte a aquellos que no son puros de corazón, pronosticando una maldición sobre la tierra si no se arrepienten. Destaca que los lamanitas, a pesar de la maldición de su piel, son más justos que los nefitas, ya que siguen el mandamiento de tener solo una esposa y no cometer fornicación. Jacob reconoce que la incredulidad y el odio de los lamanitas hacia los nefitas se deben a la iniquidad de sus padres. Además, Jacob les ordena a los nefitas que no injurien ni ultrajen a los lamanitas debido al color de su piel o a su aparente inmundicia. Les recuerda que su propia inmundicia podría llevar a la destrucción a sus hijos, acumulando sus pecados sobre sus cabezas en el juicio final. Jacob concluye su discurso amonestando contra la fornicación, la lascivia y todo tipo de pecados, advirtiendo sobre las terribles consecuencias de tales acciones. Reconoce que solo ha registrado una pequeña fracción de los actos del pueblo nefita en las planchas y concluye el capítulo, indicando que estas planchas fueron hechas por la mano de Nefi y se llaman las planchas de Jacob. Capítulo 4. Jacob continúa su discurso, expresando la dificultad de grabar todas sus palabras sobre planchas, pero destacando la importancia de hacerlo para que las generaciones futuras puedan conocer las enseñanzas de sus padres y profetas anteriores. Jacob enfatiza que él y todos los profetas adoraron al Padre en el nombre de Cristo y que la ley de Moisés orienta las almas hacia él. Resalta las maravillosas obras y misterios del Señor, instando a los hermanos a no despreciar las revelaciones de Dios. Les recuerda que la creación misma fue realizada por el poder de la palabra de Dios y les exhorta a reconciliarse con Él a través de la expiación de Cristo para obtener la resurrección y la gloria futura.
Jacob profetiza sobre la dureza de corazón de los judíos, quienes rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener un fundamento seguro. Explica que esta roca será Cristo, quien se convertirá en el principal fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar, aunque muchos de ellos tropiecen debido a su ceguera espiritual. Estos capítulos de Jacob son un llamado a la humildad, al arrepentimiento sincero y a la fe inquebrantable en Jesucristo. Nos recuerda la importancia de vivir conforme a los mandamientos divinos, valorando la pureza, la justicia y el amor hacia los demás por encima de las riquezas y el orgullo. Estos capítulos destacan la universalidad del mensaje de salvación y la necesidad de reconocer a Cristo como el centro de nuestra vida y la fuente de toda redención. La historia de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y creencias, alentándonos a construir nuestras vidas sobre el cimiento inmutable que es Jesucristo, asegurando así nuestro retorno al hogar celestial. Coméntanos cómo te inspiró esta lección para llegar a más personas. No olvides suscribirte y dejarnos un like. Este video es un resumen de los capítulos del Libro de Mormón como apoyo a su estudio personal.